Hola chicos, ¿cómo están? Deseando que se encuentren muy bien. Vamos a trabajar en esta nueva guía de trigonometría el tema del sistema cíclico de medición angular. ¿Recuerdan? Trabajamos en la guía anterior el sistema sexagesimal de medición angular, en donde veíamos que los ángulos se medían en grados, minutos y segundos. Ahora vamos a mirar en esta guía que hay otro sistema en donde también podemos aprender a medir ángulos en este sistema. Se llama sistema circular. En la guía pasada de geometría trabajamos los elementos de la circunferencia. Algunos de esos elementos los vamos a tener en cuenta en el desarrollo de esta guía. Bueno, vamos a empezar con la parte de motivación. Me dicen, ¿te has preguntado alguna vez por qué el número 1 significa 1, por qué el 2 significa 2, por qué el 3 significa 3? Y así sucesivamente. Fíjense que aquí se está refiriendo al símbolo. ¿Por qué el 1 se hace así? ¿Por qué el número 2 se hace de esta forma? ¿Sí? ¿Qué significado tiene? Entonces, esto está relacionado con el número de ángulos. Vemos que el número 1 forma un ángulo, el número 2 forma dos ángulos, el número 3 forma tres ángulos, y así sucesivamente se va a cumplir con todos los demás. Entonces vamos a realizar los números, vamos a escribir los números del 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y vamos a identificar o a señalar los ángulos que marcan. Entonces el número 4 pues formará 4 ángulos, el número 5 debe formar 5 ángulos, el número 6 debe formar 6 ángulos, y así sucesivamente. Tengamos en cuenta que debemos hacer los números en forma así recta, ¿no? Entonces, no redondeada, sino de esta manera, para poder obtener los ángulos como tal. Bueno, la parte de conceptualización me explica qué es un radián. Entonces dice, el sistema circular de medición angular se usa por lo general en contextos de movimiento circular y en modelos cíclicos o periódicos relacionados con la variable tiempo. Es decir, el sistema circular lo vamos a utilizar principalmente en movimientos circulares o movimientos periódicos. ¿Cuáles son los movimientos periódicos? Los que son repetitivos, los que cierta cantidad de tiempo, cierta cantidad de segundos vuelve a repetirse la misma frecuencia de movimiento, la misma cantidad de movimiento. Entonces a eso lo llamamos un movimiento periódico, y ese movimiento por lo general los ángulos demarcados en ese movimiento se va a expresar en radianes. ¿Qué es un radián? Dice, cuando la longitud del arco de circunferencia S mide lo mismo que el radio, diremos que el ángulo formado mide un radián. Entonces, recordemos que en la guía pasada hablamos de los elementos de la circunferencia, y uno de ellos era el arco de circunferencia, que era simplemente una porción de circunferencia demarcada entre dos puntos cualquiera de ella. Entonces vemos que aquí me demarcan un arco entre este punto y este punto, la parte que está aquí demarcada o en negrita. Si este arco mide lo mismo que el radio, que es otro de los elementos de la circunferencia, entonces este ángulo que se me formó acá, el ángulo que forma el arco con los dos radios, va a medir un radián. Entonces me dice, el perímetro de una circunferencia es 2pi por el radio. Esto ya lo sabíamos de la guía anterior. Entonces, si el radio mide 1, teniendo en cuenta que una circunferencia que tenga de radio 1, el ángulo formado por un ángulo de 360 grados mide 2pi. Si el radio mide 1, entonces 2pi por 1 pues da 2pi. Entonces significa que 360 grados o que la circunferencia completa es un ángulo de 2pi radianes. Para hacer nuestras conversiones y los ejemplos que vamos a desarrollar a continuación, vamos a tener en cuenta estas dos relaciones, que un grado equivale a 2pi sobre 360 grados y que un radián equivale a 360 grados sobre 2pi. Estas dos relaciones las vamos a tener en cuenta para poder expresar nuestro sistema, nuestras conversiones. Entonces me dice este ejemplo. Veamos cómo
convertir o cuántos radianes equivale 225 grados. Entonces me dan 225 grados en sistema sexagesimal. Me preguntan a cuántos radianes equivale. Aquí está hecho de una manera muy resumida. Vamos a verlo explícitamente aquí qué significa. Entonces, debo tener en cuenta que un grado es 2pi sobre 360. Me piden expresar 225 grados en radianes. Entonces, a cualquier número yo lo puedo multiplicar por 1. Tendríamos 225 por 1. Será igual a 225 por 2pi sobre 360. Entonces, 225 por 2 da 450. 450 sobre 360. El 0 y el 0 se cancela, queda 45 sobre 36. 45 sobre 36 se puede simplificar. Se puede simplificar por 9. Entonces 45 dividido entre 9 da 5. 36 dividido entre 9 da 4. Entonces vamos a tener que 225 grados equivale a 5 cuartos de pi radianes. Y esa es precisamente la respuesta que tenemos en nuestra guía. Que 225 grados equivale a 5 cuartos de pi radianes. Veamos este otro ejemplo. Me dice, veamos cuántos grados son pi sextos radianes. Pi sobre 6. Pi sobre 6 radianes, vamos a mirar cuántos grados son. Entonces pasamos nuevamente a hacer el desarrollo. Entonces me están preguntando, pi sextos radianes lo vamos a multiplicar por 1. Tenemos esta relación que un radian equivale a 360 sobre 2pi. Entonces, pi sextos radianes lo vamos a multiplicar por 360 sobre 2pi. Pi radianes se puede simplificar o se puede cancelar. Y entonces va a quedar 360 grados en el numerador y 6 por 2, 12 en el denominador. 360 sobre 12 da 30. Y entonces vamos a tener que pi sextos radianes es igual a 30 grados. Entonces, continuamos acá. Dice, frecuentemente si no hay posibilidades de confusión cuando un ángulo se expresa en radianes, se omite la unidad, de modo que, por ejemplo, en vez de escribir pi sextos radianes, se escribe simplemente pi sextos. Bueno, como parte de aplicación y de evidencias o de ejercitación, ustedes van a hacer los siguientes desarrollos. Van a expresar en grados los siguientes ángulos medidos en radianes. Entonces me dan unos ángulos medidos en radianes, ustedes los van a expresar en grados, teniendo en cuenta esta relación. Como hicimos el ejemplo B, así de esta manera van a hacer esta primera parte. Ahora me dice expresar en radianes los siguientes ángulos medidos en grados. Ahora es lo contrario, como hicimos el ejemplo A, como convertimos los 225 grados en radianes, así de esta manera van a convertir ustedes 65, 130, 220, 55 grados. Bueno, en la parte de evidencia me dan dos problemas o dos situaciones problemas para resolver. Dice, el ángulo formado por dos vagones consecutivos de la rueda de Chicago respecto a su centro es de pi sextos radianes. ¿Cuál es la medida en grados de este ángulo? Entonces, tenemos acá la rueda de Chicago que de pronto todos la hemos conocido. Me están preguntando, entre dos vagones, el ángulo formado es de pi sextos. Entonces me están preguntando cuál es la medida en grados de este ángulo. ¿Qué tendré que hacer? Pasar a grados esta relación. Bueno, me está preguntando en la situación problema 2. Entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, ¿cuántos radianes se ha desplazado el horario? El horario es la manecilla que marca la hora en el reloj. Tenemos si la circunferencia completa está partida en 12 partes y tenemos que la circunferencia completa mide 360 grados. Entonces 360 dividido en 12 da 30. Significa que cada ángulo mediría 30 grados. Si está parado en las 4 de la tarde y avanza hasta las 8 de la noche, ¿cuántas horas avanzó? 4 horas. Y en 4 horas, ¿cuántos grados marcó? Si cada hora que marque son 30 grados, desde 4 a 8, ¿cuántos grados son? 120 grados. Entonces me están preguntando que en radianes esa medida, ¿cuánto es? Entonces lo que tengo que convertir es 120 grados, convertirlo en radianes. Bueno chicos, esto es todo en esta guía. Si se dan cuenta, es una guía bastante sencilla.
pueden igual de todas maneras contactarme por los diferentes medios que ustedes ya conocen para cualquier duda o cualquier aclaración al respecto. Espero que estén muy bien y cuídense mucho. Hasta una próxima oportunidad. Chao, jóvenes.